Después de tener una visión de la Virgen, una joven con discapacidad auditiva ahora es capaz de escuchar, hablar y curar a los enfermos. Inmediatamente se comienza a correr la voz, aunque quizá lo que provoca estos milagros es algo mucho más siniestro. Ruega por nosotros. 1845, unos sujetos le pusieron una máscara a una mujer, tras esto la colgaron y quemaron. Pasando al presente conocemos a Jerry Fenn, un periodista que hacía tiempo era muy famoso, pero debido a ciertos incidentes terminó trabajando para un pequeño periódico sobre misterios. Aquí un sujeto le asignó un caso de vacas mutiladas, por esta razón visitó Banfield, un pequeño pueblo en el que no había misterio alguno. La realidad era que el hijo del dueño de la vaca le había jugado una broma a su padre, y lo que pensaba que era mutilación simplemente era el logo de Metallica. Esto decepcionó a Jerry, aunque pronto algo llamó su atención. Una muñeca de grano escondida bajo el árbol del inicio. Esta tenía una peculiar fecha, 31 de febrero de 1845. El hombre de las vacas le dijo que ese tipo de muñecas eran de la suerte, aunque a Jerry le parecía escalofriante, así que para no irse con las manos vacías rompió la muñeca. Le tomó un par de fotografías y listo, tenía su artículo de misterio. En él escribiría que tras ser roto el talismán, las misteriosas mutilaciones de ganado comenzaron. Ya saben chicos, si no tienen una historia, invéntenla. Claro que sí. Horas después Fenn volvía a casa, cuando de pronto... Claro evitó atropellarla, aunque terminó estrellándose con un árbol. Afortunadamente estaba bien, y siguiendo a la chica descubrió que estaba hablando con el árbol del inicio. Al parecer le entregaría su alma. Jerry se acercó, y al tocarla la chica desmayó. Sin saber qué hacer la llevó a la iglesia de al lado. Por suerte el padre Hagan era su tío, quien llamó a una doctora. La doctora al revisar a Alice comentó que todo estaba bien, aunque aquí Fenn se percató de algo. La chica era sordomuda, algo que le resultó muy extraño, ya que él había escuchado hablar. La doctora dijo que era imposible, quizá estaba ebrio, y para no complicar las cosas solo llevó a Jerry al motel más cercano. Al día siguiente el jefe de Jerry le comentó que le habían ganado la historia de las mutilaciones, por lo que Fenn le dijo que tenía otra historia, una religiosa. Eso agradó al sujeto, así que Fenn puso manos a la obra. Durante toda la mañana Alice había sentido cercanía con la Virgen, y cuando comenzó la misa oyó una voz. La chica sin dudarlo se paró y comenzó a caminar al árbol, donde veía una mujer llena de luz. Las personas de la iglesia la siguieron, y entonces la escucharon hablar. Era un milagro. Alice le dijo que una mujer le hablaba, era María, y debían volver al día siguiente. Todo esto fue documentado por Fenn, tenía una excelente historia. Por lo mismo le habló a su antigua jefa, quería recuperar su puesto. Ella le dijo que no. En el pasado había inventado muchísimas historias solo por fama. Por su culpa la reputación del diario casi se había arruinado, así que no le daría otra oportunidad. Sin más que hacer, Jerry se fue a dormir, donde comenzó a tener extraños sueños, y de pronto... Al día siguiente muchas personas asistieron a la iglesia. Estaban ahí por Alice. La chica rápidamente los vio al árbol, y entonces le dijo a un niño en silla de ruedas que caminara si creía en María. El chico increíblemente lo hizo. Las personas creían en María, aunque dentro de la iglesia otra cosa sucedía. La noticia corrió rápidamente, incluso llegando a los altos mandos de la iglesia, quienes dijeron que en el pasado otras personas habían tenido avistamientos de la Virgen. Ahora cada uno de sus lugares eran considerados santuarios que atraían a miles de turistas. Banfield se podía convertir en uno, aunque primero tendrían que probar que fueran milagros reales. Para descubrirlo, el Vaticano asignó a un monseñor Alcazo, quien era el mejor en su trabajo. Al terminar esta junta, la prensa pasó a hacerle preguntas a Alice. Evidentemente todos la cuestionaban, aunque el único que ella respondía era Jerry. Por esta razón el obispo decidió que él tendría la exclusiva. Conocían bien su reputación, aunque merecía una segunda oportunidad. Debido a todo esto se levantó una carpa en el árbol, y esa tarde el padre Haran encontró la muñeca rota, así que María se disponía a atacarlo. Afortunadamente no lo hizo, ya que alguien más entró. Fenn por su parte le hizo un par de preguntas a Alice. Aquella le contó que siempre había orado a María, y por fin sus súplicas daban frutos. María le daba voz a los que nadie escuchaba, así como a él. Antes todos lo escuchaban, pero ahora nadie lo hacía. Jerry preguntó cómo lo sabía, a lo que ella respondió que María se lo había dicho. Ella lo había elegido para divulgar su mensaje. En ese momento Hagan pidió hablar a solas con Fenn, por lo que Alice se fue por un momento. Hagan aquí se sintió mal, fumaba mucho. Aún así pronto estuvo mejor, comentándole que no lo dejaría aprovecharse de Alice. Aparte le preocupaba que terminara como las otras personas que habían visto a la Virgen, ya que todas habían muerto poco después. Señor Fenn, créame, cuando Dios hace una iglesia, el diablo construye una capilla al lado. Al día siguiente el monseñor seguía vigilando a Alice, aún no creía que fueran milagros. De un instante para otro Hagan comenzó a sufrir un ataque.
Alice entonces le dijo que entregara su alma a María. Desesperado el padre lo hizo, y milagrosamente estuvo mejor, aunque de pronto... Según los estudios realizados, el padre le quedaban solo 6 meses de vida, pero ahora estaba totalmente curado. Era sin duda un milagro, al igual que el niño de la silla. Por esto Banfield se convirtió en un santuario oficialmente. Mucha gente estaba feliz, aunque algunos otros preferían irse del lugar. En sus propias palabras, cuando Dios baja a la tierra, suceden cosas malas. Debido a que todo era legítimo, la ex jefa de Jerry lo llamó, aunque ahora él quería más. Era el único que hablaba con Alice. Poco después Fenn se enteró que Alice iría. Hagan pensaba que estaría mejor en una diócesis. Mientras esto ocurría, el padre comenzó a fumar, y por conveniencia del guión, claro que sí, encontró un peculiar libro. Poco más tarde Jerry se encontraba en un restaurante cuando la doctora Natalie le invitó un trago. Charlando, Jerry le contó de la muñeca, y entonces le dijo que las muñecas de grano eran de la suerte, aunque cuando tenían cadenas y estaban grabadas con fechas imposibles, eran usadas para atrapar cosas siniestras. Claro, Jerry no le contó que la había roto, y caminando llegaron al río que había soñado. Natalie le contó que esas tierras antes eran de la parroquia, aunque al construir la iglesia fueron vendidas. Jerry preguntó, ¿acaso fue en 1845? Sí. ¿Por qué?, preguntó ella. Jerry entonces miró al río, cuando de pronto... Fenn entonces conectó los puntos, debía hablar con el padre. Hagan por su parte atendía a una mujer en el confesionario. La mujer le dijo que había hecho cosas terribles y ahora iría por él. Lo había sanado y en vez de agradecer dudó de ella. El padre se asustó y al salir la mujer estaba ahí. Entonces, en eso Fenn llegó, encontrando al padre acabado. Jerry claro no creyó que el padre se hubiera quitado la vida. Aún así el obispo le pidió silencio. Eso no estaba bien visto por la iglesia. Al día siguiente Fenn visitó a Alice, sugiriendo que quizá algo más oscuro estaba involucrado. Ella molesta respondió, no dudes, la duda debilita la fe, y eso te puede llevar a la perdición. Al volver al motel Jerry vio que algo lo seguía, aunque pronto desapareció. Aquí comenzó a editar la entrevista, notando algo raro en el video, y de pronto... Al día siguiente, durante el funeral del padre, Jerry le dijo a la doctora que necesitaba ver los archivos de la iglesia. Sabía que algo ocurría. Ella lo llevó a este lugar donde encontraron el libro de antes. El libro estaba en latín, así que Natalie lo tradujo. Mary Elnor era una bruja que curaba enfermos. Decía que la Virgen hablaba a través de ella, aunque era todo lo contrario, ya que el que dudaba de sus milagros sufría un trágico desenlace. Al final el pueblo se resistió y terminaron sumergiéndola en el arroyo, para después clavarle una máscara y quemarla en el árbol. Sus cenizas por obvias razones fueron puestas en la muñeca, y tras esto todos los enfermos volvieron a recaer. Era claro que el padre había descubierto la verdad. Esta María Elnor se hacía pasar por la Virgen María, por lo mismo la bruja lo quitó del camino. Jerry entonces notó algo. Claro, no era nada, cuando de pronto... Jerry y Natalie apenas lograron salir del lugar. Mientras todo esto ocurría, Alice le dijo a todos que María quería una ceremonia. Al terminar el funeral, la prensa tenía preguntas, aunque el monseñor no los dejó acercarse. Fenn y Mónica fueron tras ellos y durante el camino la ex jefa de Jerry lo llamó. Le daría lo que quería. Fenn respondió que ya no lo haría, tendría que abortar el caso. Al llegar con el obispo, Fenn le explicó todo, aunque el obispo respondió que lo sabía. Ellos tenían un archivo de María Elnor, aún así no le importaba. Jerry le dijo que le contaría a todos, pero el obispo estaba convencido que nadie le creería. Por ese motivo Fenn comenzó a investigar, descubriendo que antes de morir María dio a luz. Su última descendiente era Alice. Aparentemente vivía a través de su descendencia y renacería a través de ella. En ese momento la bruja apareció. Jerry estaba a su merced, aunque pronto el monseñor llegó a ayudar. Con esto espantaron a la bruja, aunque debían apresurarse, tenían que detener la ceremonia, ya que si se realizaba alimentarían a María con su fe y con eso la harían invencible. Por eso nuestros amigos comenzaron un ritual para atrapar a María. Sin embargo, al encender el fósforo se apagó. En cambio, la cruz se incendió y le cayó al sujeto, acabándolo. Mientras esto ocurría, la ceremonia de Alice comenzó. Aquí la fe de las personas la hacía cambiar el color de sus ojos. Volviendo con Fenn, él y Mónica corrieron, preguntando qué destruye la fe, a lo que Jerry respondió, la duda. Por eso entraron a la carpa de la ceremonia, diciendo que todo había sido uno de sus inventos. Era experto en eso. Alice se había curado sola y el niño que caminó fue por placebo. La gente se negaba a creerlo y aprovechando la distracción, Mónica le dijo a Alice en lenguaje de señas que María la engañaba. Ella había acabado con Hagan. María entonces amenazó a Alice diciendo que si no la obedecía no volvería a hablar.
Alice aquí se dio cuenta que era mala, por eso dijo a todos que Fen decía la verdad. Esto desató la ira de la bruja, quien hizo arder el árbol. Las personas comenzaron a correr, aunque ahora el niño de antes no podía hacerlo. Mónica al verlo lo ayudó, y entonces apareció María, quitándose la máscara. Ella de inmediato quemó al obispo, para después ir tras Alice. Negan mataba zombies, así que no le tenía miedo a la bruja, por lo que defendió a la chica. Esto la molestó, así que a punto de acabarlo Alice interpuso. Al tocarla María comenzó a deshacerse, vivía a través de sus descendientes y ahora no quedaba ninguno. Lamentablemente Alice había fallecido, entonces Jerry comenzó a orar. Señor, sé que no soy el mejor de tus hijos, pero Alice, ella no merece esto. Por favor, déjala vivir. Alice entonces volvió a la vida. Todo estaba bien. Tiempo después el comediante visitó la iglesia. Alice ya no hablaba, aún así estaba feliz. Todos sabían que Hagan la cuidaba desde arriba. Ahora todos podrían descansar. Al menos eso pensaron, ya que dentro de la iglesia, la Virgen lloraba.